En esta oportunidad nos encontramos para desarrollar la teoría de Joan Riel-Sisca. Para empezar, quiero comunicarles que este equipo docente al cual pertenezco abraza el concepto de la salud mental como una simbolización social que incluye el bienestar y los variados aspectos que conforman a las personas. La salud mental constituye uno de estos aspectos de la salud integral del sujeto junto con la salud física y la salud social. Este posicionamiento abarca una perspectiva de cuidado como un conjunto de actos de vida orientados hacia la promoción y la protección de la salud mental. La enseñanza del cuidado de la salud mental requiere de un conocimiento, habilidades y actitudes que se elaboran a partir de los modelos conceptuales y de las teorías. Para enseñar la construcción y el intercambio de nuevos significados. El eje que sostiene ese proceso de la comunicación es el componente esencial del interaccionismo simbólico, donde se establece un vínculo interpersonal que permite la resolución de problemas. El objetivo de esta asignatura es propiciar el desarrollo de competencias en la promoción, en la prevención, en la asistencia y en la rehabilitación. El interaccionismo simbólico es una teoría que ayuda a descifrar que la personalidad se realiza mediante la interacción del individuo con grupos o con grupos sociales. La comunicación es la base de la interacción social y de toda relación interpersonal. Es por tanto que el significado que las cosas tienen para el individuo el que determina la acción y el que hace que las personas respondan de una manera u otra. Este significado es un producto social que surge de la interacción social, accediendo a él, manipulándolo a través de procesos de la interpretación. El interaccionismo simbólico se clasifica como una teoría de rango medio, pertenece al pensamiento de la microsociología y está basado en el modelo del paradigma interpretativo. Joan Riel-Sisca, su autora, es una enfermera estadounidense que en 1980 realizó sus estudios de doctorado y de posgrado sobre la capacidad de los niños autistas para asumir roles, desarrollando su autoconcepto. Llevó a cabo otros estudios en niños diabéticos para especificar el grado de autoestima, elaborando también instrumentos para medir el autoconcepto. Realizó otros estudios en mujeres embarazadas y su ingreso a la clínica de hospital, elaborando el concepto de espacio personal. El modelo de roles también ha sido utilizado por gestoras para demostrar la eficacia de la relación enfermero-médico y sobre todo la relación del enfermero sujeto-familia. Blumer es un sociólogo estadounidense que basa sus estudios y tiene raíz en el paradigma social y el conductismo radical. Riel-Sisca toma conceptos de Blumer para establecer su teoría. El interaccionismo simbólico para la enfermera nace de estas teorías, de las teorías clásicas de la sociología y de la psicología social. Esto permite la adopción de un abordaje holístico de salud, otorga una perspectiva de la comprensión de los aspectos subjetivos de las personas en cada acto de cuidado, mediante la relación intersubjetiva significativa que se establece entre la persona y la familia. Trata de diferenciarse así del paradigma biomédico, donde el cuidado está envuelto de aspectos biológicos, sin interactuar con aspectos emocionales, sociales y culturales. Entender estos aspectos es crucial porque la persona, en la teoría, la enfermería trata de vivenciar la salud, el proceso de salud-enfermedad y plantearlo desde la perspectiva del paciente. Mejorar así, y este estudio permite establecer la toma de decisiones, escuchar, empatizar,
explorar, entender, explicar, en definitiva, recuperar el valor de la palabra. Ese es el cimiento para que se establezca una relación efectiva. Situar al paciente en el centro del sistema sanitario y conseguir una comunicación efectiva es favorable porque también se perciben las necesidades del sujeto. No solo así se mejora la asistencia sanitaria, sino también se consiguen sistemas sanitarios más efectivos y más eficaces. La vivencia del padecimiento está cargada de simbolismos para la persona, que inciden en la determinación del valor y la responsabilidad de asumir y de cooperar con las prácticas recomendadas por los profesionales cuando lo asisten en el tratamiento o durante el mantenimiento de su salud. A través del conocimiento del significado simbólico que las personas les confieren, a través del padecimiento, mediante sus experiencias, conocimientos, emociones, creencias y valores culturales, se pueden ofrecer cuidados culturales más competentes, significativos y gratificantes para el individuo, la familia y la comunidad, y también para los profesionales de enfermería. Favorecer el diálogo profesional con el paciente y evitar la objetivación del otro, considerando el aspecto fundamental de la subjetividad humana. El conocimiento de la cultura y de la vivencia del padecimiento crónico está basado en la experiencia del paciente, sus prácticas y sus creencias de salud y el significado simbólico atribuido a él. Contribuye a desarrollar una consulta de enfermería calificada, contextualizada, pero sobre todo personalizada. Aproximarse al otro, respetando su individualidad, permite el ejercicio de la autonomía y de la ciudadanía, que debería ser el accionar de todo profesional de enfermería. Sí. Otra teoría que toma Riel Siska para elaborar su teoría es la teoría de Mead, y de esa teoría toma dos conceptos principales, el yo y el mí, siendo el yo la respuesta para las actitudes de los otros, el lado impulsivo, espontáneo, y que no actúa porque interacciona simbólicamente consigo mismo. Y el mí es la organización de las actitudes, es el otro generalizado, compuesto de patrones organizados, conscientes y compartidos con los otros. La mente es la acción simbólica para el ser y surge de la interacción con otros dependiendo de señales y símbolos. Los símbolos son lo que vemos y cómo interpretamos. Nuestro mundo está lleno de símbolos. Nuestra realidad es simbólica. Es a través de ella que la interacción simbólica atribuimos significados y desarrollamos la forma en que actuamos. Un gesto es compartido como un símbolo significante. En suma, la sociedad nace de esos símbolos significantes de los grupos. El lenguaje es compartido como un instrumento usado por los individuos para ordenar la experiencia. Es empleado para discriminar, generalizar y hacer siempre la distinción en el ambiente. Así el mundo es deliberadamente dividido por significados que usamos a través del lenguaje. El lenguaje surge y moldea el comportamiento humano. Los interaccionistas definen la sociedad como constituida de individuos que interrelacionan unos con otros, cuando las actividades de los miembros ocurren como respuesta de unos con otros en relación con los otros. La enfermera considera singular el modo que el cliente vivencia su mundo. En él, el cuidar está envuelto de una acción interactiva. Esa acción y comportamiento está basado en el valor del conocimiento del ser que se cuida para y con el ser que es cuidado. Para que el cuidado acontezca en plenitud, la enfermera debe expresar conocimiento, experiencia en las actividades técnicas y co-construir y planear junto con el sujeto y la familia
la acción de cuidado. Debe expresar interés, sensibilidad, respeto, demostrado en las palabras, en el tono de voz, en la postura y en los gestos. Demostrar así compromiso en cualquier área o situación de cuidado, tratando de humanizar el cuidado, estableciendo una relación más creativa y amorosa consigo misma y con los otros, en un proceso interactivo para el ejercicio pleno de su quehacer. La teoría de Riel-Siska fortalece la relación del cuidado al considerar que la enfermera y el sujeto interactúan a través de la información en forma activa y recopilan así conocimientos, siempre a través de la adopción de roles y la selección y el empleo de un conjunto que forman un conjunto, un equipo, el profesional y el usuario. Y el profesional usa métodos teóricos para aplicar cuidados. Considera que el acto de cuidado está en constante construcción de significados, experiencias relacionadas con la salud, con la muerte, con el duelo, y la relación que se establece con el personal de enfermería y otras personas dentro del ambiente hospitalario, que comparten vivencias, determinan la construcción interna de significados. El interaccionismo simbólico es la base para determinar cómo se dan esas interacciones y los significados y las vivencias que tienen para los seres humanos en el contexto de salud y de la vida misma. Para enfermería, es imperante el acercamiento al conocimiento de los significados, lo que va a adquirir a través del proceso de cuidar, en el cual la persona da diversas respuestas a situaciones de salud, enfermedad y de sus relaciones desde su propia perspectiva. El enfermero debe acceder a esa visión de fenómenos desde la perspectiva de quien las vive y de esa manera tener una referencia para que pueda ayudar a comprender, a encauzar las relaciones de cuidado. Los principales conceptos de esta teoría son personas, que la autora describe como personas, individuos y colectivos, que están preparadas para actuar basándose en el significado de los objetos que integran su mundo. El modelo de Riel toma el concepto de persona, incluye aquí paciente, enfermera, amigos, equipo de salud, familia. Otro concepto es asociación, es la adopción de roles que tiene lugar cuando una persona se interioriza de forma consciente de las percepciones de la realidad propias de otra persona en situaciones diversas. Por ello, los significados formativos de las acciones surgen de esta interacción recíproca. El intercambio entre la enfermera y el paciente es un ejemplo de esta interacción. Los actos sociales son también un concepto importante que se constituyen a través de un proceso en que los participantes advierten, interpretan y evalúan las situaciones que han de afrontar. Otro concepto son las interasociaciones. Riel deduce que la valoración del paciente es un proceso dinámico que con frecuencia requiere el empleo de varios recursos. Otro aspecto es el mí. Riel define el concepto de mí como la persona que asume el rol en una situación dada. En otras palabras, el mí aprende y adopta actitudes de otros. Este concepto se utiliza en el desarrollo de la conducta de la persona y como un método para comprender acciones de los demás. El yo es el autoconcepto como un conjunto global de percepciones conductuales de cada persona que refleja la suma de todos los roles. En este sentido, afirma que el autoconcepto se refiere a la percepción global y relativamente constante de una persona que tiene de sí misma y que cambia solo en forma gradual. La inversión de roles es un ejemplo para la consecución que puede derivarse de la interacción entre la enfermera y el paciente. El rol del enfermo se define como una posición
en la que la persona se asume enferma. Los supuestos genéticos y los supuestos analíticos son 4. Estos supuestos genéticos son la sociedad, los supuestos genéticos y analíticos de esta teoría son los supuestos genéticos. El primero es la sociedad, es una red de personas en interacción con la cultura y dentro de la cultura los significados y los valores que son asignados a ellos. El segundo supuesto genético es cómo se produce la socialización y se divide en 3 estadios. El tercer supuesto genético es que el individuo socializa dentro de una cultura general y dentro de ella se encuentran varias subculturas. Y el cuarto supuesto es que, aunque algunos significados y valores se cambian a medida que la persona crece, pueden cambiarse, pero no se olvidan. Los supuestos analíticos son 5. El primero es: el hombre vive en un entorno físico y simbólico que puede ser incitado a actuar a través de símbolos o de estímulos físicos. Mediante símbolos, el hombre adquiere la capacidad de estimular a los demás por las distintas vías que a él lo han estimulado. Y a través de la comunicación de los símbolos, cada persona puede aprender de otras un número grande de significados y de valores, por lo tanto, aparece así la forma de actuar. Según Riel Siska, la percepción que tiene cada persona sobre cómo lo valoran los demás es más importante en la formación del autoconcepto que la evaluación real que dichas personas realizan. Riel abarca 2 puntos principales en este punto, que son las etapas del proceso de atención de enfermería: la valoración, la planificación, la ejecución y la evaluación. Y cómo esto ocurre en el intercambio de 2 personas. 7. En este esquema, Riel identifica 3 enfoques metodológicos que se puede aplicar la enfermería para alcanzar este objetivo. El primero es la adopción de roles, que le permite comprender las razones de la actuación del paciente. El segundo es la utilización de un método que favorece la interpretación de estas acciones, y el tercero implica la utilización de los registros. Para satisfacer estos requisitos, el modelo conceptual de enfermería es eficaz y ha de incluirse otros 3 elementos adicionales, que son la fuente de dificultad, la intervención y las consecuencias. Riel equipara la fuente de dificultad con el diagnóstico de enfermería, las intervenciones y el plan de ayuda elaborado, siempre después de la adopción de roles, la interpretación de los registros del proceso. Conforme a ello, la enfermera y el paciente, una vez que se conozcan y comprendan sus interacciones, va a empezar a realizarse el proceso de interacción y de cuidado. El objetivo de esta acción es guiar al paciente al mantenimiento de la recuperación de la salud y llevarlo a un máximo nivel de bienestar para mejorar la calidad de vida y lograr el alcance de la tranquilidad interior. Cuando nosotros queremos aplicar el proceso de atención de enfermería, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando aplicamos esta teoría es el vínculo intersubjetivo, que es el instrumento terapéutico que va a utilizar la enfermera. Esa relación va a producirse a través de la comunicación y el lenguaje simbólico. Esa interacción es importante porque se realiza la valoración a través de la perspectiva del otro, es decir, que se construye un conocimiento a través de descifrar y conocer y de interpretar la cultura y las necesidades del otro. Las preguntas orientadoras que realizamos para iniciar el proceso de atención de enfermería son: ¿cómo construir un vínculo de confianza con esta persona? ¿Desde dónde
Explica al sujeto su situación actual y cómo comprender el sufrimiento, cómo explica su situación de sufrimiento actual. La enfermera debe preguntarse cómo comprender las acciones de las personas poniéndose en su lugar. Otras preguntas que pueden surgir son: ¿qué símbolos y valores surgen de ese relato? ¿Qué significados le atribuyen a esos símbolos? ¿Durante cuánto tiempo construyó ese significado? ¿Cómo construyó el mí y el yo? ¿Y cuáles son los supuestos analíticos? ¿Y cuáles de ellos están presentes en este relato? Cuando nosotros realizamos el proceso de valoración de enfermería, utilizamos en general la valoración de necesidades, problemas o patrones funcionales. Esta teoría en particular tiene una tabla de valoración que comprende aspectos sociológicos, culturales y ambientales. Y al observar esta tabla, como les decía, queremos ordenar, lo hacemos y encontramos la valoración que tiene un abordaje microsocial, valora aspectos socioculturales, ambientales y sociales, pero tiene un enfoque también individual y familiar, pero que no se visibiliza en esta tabla. También observamos que en esta tabla hace una énfasis en la enfermedad o de aspectos biológicos que quedan definidos cuando menciona dolor, líquidos, nutrición. Este aspecto también es favorable la comprensión que hace del vínculo terapéutico que realiza la enfermera con el sujeto. Sin embargo, es evidente la ausencia de redes de apoyo social y también la dificultad que tiene en el abordaje de la promoción y de la protección a nivel comunitario. También destacamos en esta teoría que toma la comunicación como un proceso multidimensional, pero ignora la compleja interacción que se realiza con el individuo y la sociedad, o sea, entre el individuo y la sociedad, y también es difícil operativizar la teoría debido a que los conceptos del yo y el mí son conceptos muy ambiguos y muy imprecisos. También la tabla de valoración queda encerrada sobre datos objetivos e ignora la importancia de la subjetividad, que viene hablando fuertemente y con una impronta importante la teorista, pero en esta tabla deja fuera los aspectos emocionales, psicosociales, los deseos, los sentimientos y las necesidades. Nosotros, como enfermera, es importante que esta teoría debamos conocer y profundizar para sustentar la práctica, avanzar en el área de asistencia, de investigación y de docencia. Es importante la aplicación de esta teoría debido al desarrollo de habilidades de la comunicación para codificar, interactuar e interpretar y a partir de allí cuidar cómo. Otra habilidad de desarrollar es entender el significado de la experiencia del sujeto, de la vivencia de la enfermedad, poder transitarla y convertirse a sí mismo en un sujeto de cuidado y lograr la autonomía. La enfermera debe mantener una perspectiva de integralidad y de cuidado holístico, usar el diálogo para establecer una relación subjetiva y encontrar sentido a la experiencia. El cuidado en enfermería radica en la naturaleza humana social, en el diálogo, en la interacción recíproca entre la enfermera y el sujeto, en la cual se desarrolla un intercambio de procesos de vida y de desarrollo humano, con una manera particular de entender y de definir la vida, la salud, la enfermedad y la muerte. En esa interacción con el sujeto, la comunicación
en forma verbal, gestual, actitudinal y efectiva, se constituye en un escenario de encuentro con el otro y en un eje para el desarrollo de ser con el otro. Es decir, que es un elemento fundamental para el cuidado. Hemos llegado al final de esta presentación. Nos encontramos en otro momento de intercambio de experiencias y de saberes. Hasta entonces, muchas gracias.